Muy buenos días, este día domingo, último domingo del mes de octubre. Damos gracias a Dios por la ayuda y sostén que nos ha dado hasta este momento. Y bienvenidos a este tiempo de reflexión y estudio de la palabra del Señor. Lo transmitimos desde casa para la Iglesia Bíblica Jesús y aquellos que tienen a bien seguirnos y aprender juntamente con nosotros lo que la palabra del Señor tiene preparado este día para nosotros. Hemos estado estudiando el libro de los Hechos y hoy vamos a estudiar en el capítulo 4 la sección de los versículos 5 al 31. La semana pasada, al reflexionar el capítulo 3 y la primera parte del capítulo 4, vimos lo que ocurrió a los apóstoles Pedro y Juan cuando, dirigiéndose al templo, les aborda un hombre que pedía limosna a la entrada del templo, que era paralítico, y al no poder ofrecerle ayuda económica, por decirlo así, el apóstol Pedro le dice que comparte con él lo que tiene y le dice que en el nombre del Señor Jesucristo, el nombre de Jesús de Nazaret, se levante y camine. Y se da un milagro que impacta a la comunidad, impacta a aquellos que se encontraban en el templo y da la oportunidad al apóstol Pedro de predicar el evangelio y explicar que realmente lo que ellos veían no era simplemente la manifestación de sanidad material, no era simplemente el despliegue de un poder sobrenatural que ellos estaban ejerciendo para dar sanidad a aquel hombre, o que ellos de una forma especial tuvieran un favor con Dios debido a que su condición espiritual era superior a la de los demás y de esa manera pudieran ellos sanar a aquel hombre, sino que simplemente lo que ellos dicen es que se está manifestando el poder del Jesucristo a quien ellos habían rechazado y que ha sido aceptado por Dios al haberlo exaltado y sentarse a la diestra del Padre y estar desde ahí esperando algún día venir a establecer su reino. Es el poder del Cristo resucitado a quien Dios designó como Salvador de toda la humanidad. Tras esta predicación llegan los líderes religiosos del pueblo de Israel, los toman presos y los hacen pasar la noche en la cárcel. Lo que viene a continuación en la porción que meditaremos es diríamos entre comillas, juicio o la audiencia que aquellos hombres tienen en el Sanedrín. Es interesante observar que no lo llevaron a cualquier lugar, lo llevaron al lugar de juicio y de gobierno de la nación de Israel durante el período romano. Es realmente algo que el Señor de alguna forma había anticipado al decir que no se asustaran que algún día los llevaran ante el concilio o ante el Sanedrín. Y comenzando el ministerio de aquellos hombres con la predicación del testimonio del Señor, son llevados al Sanedrín. Y serán cuestionados no por el milagro que ocurrió, porque este era un hecho que no podía negarse. Los mismos líderes en algún momento van a expresar esto, que no podían negar la realidad del acontecimiento que se había dado. Era un hombre de más de 40 años a quien todo el mundo conocía al ingresar al templo y que estaba pidiendo limosna. Y de repente todos lo miran caminar, saltar, brincar, alabar a Dios, y toda la multitud, todo el pueblo alababa juntamente con él a Dios. Así que no podían ellos negar el hecho de lo que había sucedido con el hombre sanado. Pero ellos van a cuestionar a aquellos hombres, aquellos dos hombres, Pedro y Juan, a quienes han tomado prisioneros, sobre la base sobre la cual ellos están actuando. Y este es el concepto importante que tenemos que establecer y reflexionar nosotros hoy en día. Es la autoridad sobre la cual nosotros hacemos y decimos lo que creemos. El concepto de autoridad es un concepto muy importante. Se refiere a la base, al soporte, al sostén, al fundamento, no solamente de nuestras acciones, sino también de nuestras palabras y de nuestras creencias. En el mundo académico, la autoridad es muy importante porque cuando uno va a expresar alguna opinión, tiene que fundamentarla con lo que se ha publicado, tiene que fundamentarla con lo que se ha investigado, tiene que fundamentarla con lo que se ha experimentado. Y normalmente se sigue a algunas personas, algunos académicos que han demostrado a lo largo de cierto tiempo la precisión, la capacidad de sus pensamientos y de su metodología. Se convierten en autoridades.
en el mundo en general el concepto también de la autoridad es importante. En la política, en el liderazgo, la autoridad de alguien que ha tomado decisiones sabias, adecuadas, que ha sabido guiar a su pueblo, a su nación, para crecer, para establecerse, para lograr afirmarse en tiempos de crisis. La experiencia de la vida da autoridad y muchas veces la gente depende de esos líderes que han mostrado autoridad. En la vida espiritual la autoridad también es importante y con frecuencia nosotros nos fijamos en personas que han demostrado a lo largo de cierto tiempo una estabilidad emocional, espiritual, moral, de manera que se convierten en modelos, en ejemplos a seguir. A aquellos apóstoles, en un mundo donde la autoridad era considerada de alto valor y de alta importancia, se les pregunta cuál es su autoridad. Y hay que tomar en cuenta en qué lugar y en qué momento se les está haciendo esta pregunta, se les está haciendo este cuestionamiento. Leamos en el capítulo 4, versículos 5 al 12, para comenzar en nuestra reflexión en esta porción de 4, 5 al 31 en el libro de los Hechos. Leo: Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Se encuentran en el Sanedrín, el centro de gobierno de la ciudad de Jerusalén, con los líderes. El Sanedrín era un concilio conformado por 70 o 72 personas, a quienes se les conocía como los líderes, los ancianos, el liderazgo. Estaba compuesto tanto de la casta sacerdotal como de los expertos en la ley, de manera que los varios grupos que se mencionan en el Nuevo Testamento, que incluye a los sacerdotes, a los saduceos, a los escribas y a los fariseos, todos ellos componían este concilio especial. Era la crema innata de la sociedad israelita, de la sociedad judía del primer siglo. Eran los hombres especializados, eran muchos de ellos doctores de la ley, eran los sacerdotes que eran vistos como los líderes espirituales de la nación, aquellos que establecían la pauta de qué era lo mejor para la nación, no solamente en los aspectos espirituales y religiosos, sino también en aspectos políticos y económicos. Eran los que ponían la pauta de toda la vida, y a quienes el pueblo en términos generales miraba. Las decisiones que el Sanedrín tomaba se tomaban como decisiones finales, de manera que ellos eran la autoridad del pueblo. Y naturalmente, a lo largo del ministerio del Señor Jesucristo se enfrentó varias veces a este grupo de líderes, porque precisamente ellos fueron los que pusieron en entredicho, en cuestionamiento, la autoridad del Señor Jesucristo mismo. Y de hecho, en algún momento al Señor Jesús también se le preguntó por parte de ellos con qué autoridad hacían sus milagros. Así que al amanecer, dice, se reunieron todos los gobernantes, los ancianos y los escribas. Toda la batería pesada de aquellos quienes se consideraban la crema innata de la autoridad de la nación judía, se reúnen, y uno se pregunta ¿por qué? ¿Por qué se prepara toda esa batería increíble en contra de aquellos dos hombres quienes más adelante se va a describir que se dan cuenta de que eran hombres sin letras y del vulgo?
Es interesante que al expresar el concepto de hombres sin letras, agrammatoi, contrasta con el término escribas, grammateus, que eran los líderes. Es decir, hay un contraste entre los doctores de la ley y estos hombres sin letras, estos hombres sin entrenamiento, estos hombres que no habían ido a la escuela de escribas, que no habían sido alumnos de la escuela rabínica, quienes, a diferencia, por ejemplo, del apóstol Pablo, quien se sentó a los pies de Gamaliel y fue entrenado para ser posiblemente uno de los mejores fariseos de su época, que de hecho el apóstol Pablo mismo lo dice de esta forma. Estos otros dos hombres, Pedro y Juan, quienes se encuentran en este momento frente a la batería pesada de la autoridad en Jerusalén, son considerados hombres sin letras y del vulgo. Y se les pregunta y se les interroga, se les cuestiona sobre la autoridad, sobre el derecho, la autoridad y el nombre sobre el cual hicieron aquel milagro. En tiempos del primer siglo, era muy frecuente que hubiera sanadores que andaban deambulando por todos lados, haciendo referencia a los poderes mágicos, a los poderes de otros dioses o a poderes de variada naturaleza para sanar a las personas. Y posiblemente cuando se cuestiona a Pedro y Juan en cuanto al poder y al nombre en el cual están actuando, quizá es a eso a lo que se refieren, quizá para condenarlos y seguramente para acusarlos de blasfemia, acusarlos de adivinación, acusarlos de actuar de una manera contraria a lo que se enseñaba en Jerusalén y en la nación de Israel. La respuesta de aquellos era una respuesta directa y clara que va a determinar qué es lo que realmente forma la base de la autoridad, no solamente de lo que ellos habían hecho al sanar a aquel hombre, porque al final de cuentas la sanidad solo fue un medio para dar a conocer el mensaje que ellos estaban predicando, que es lo que hicieron en el capítulo 3, cuando ellos explican lo que había ocurrido ante ellos. No es que estaba ocurriendo simplemente un milagro, sino que se estaba manifestando el poder y por medio de aquel milagro se estaba confirmando lo que Dios había hecho y dicho en relación con el Señor Jesucristo. Aquellos milagros era la manera como se confirmaba que Dios había aceptado el sacrificio de Jesucristo, le había exaltado al resucitarlo y haber ascendido al cielo, y que había sido nombrado aquel bajo cuyo nombre la salvación podía ofrecerse a la humanidad, y no solamente a la nación de Israel, sino a la humanidad. Y es interesante que el concepto de salvación no solamente se refiere a la salvación del alma, a una condición espiritual, sino se refiere a traer esa sanidad total al hombre, física, mental, espiritualmente, socialmente y de alguna manera, en algún momento, ecológicamente. Aquel milagro entonces es una manera como se está demostrando la autoridad del nombre del Señor Jesucristo. Esto es lo que el apóstol Pedro dijo cuando explicó lo que había acontecido con la sanidad de aquel hombre en el capítulo 3. De manera que al ser cuestionados sobre qué base ellos están actuando, porque no podían negar el hecho de que el hombre había sido sanado, eso es algo que ellos mismos admiten, preguntan cuál es la base. Y al final de cuentas, esa es la pregunta que nosotros nos hacemos siempre. ¿Cuál es la base? ¿Cuál es la autoridad de nuestra acción? ¿Por qué es que la iglesia predica? ¿Por qué es que la iglesia actúa? ¿Por qué es que la iglesia existe? ¿Sobre qué base es que nosotros estamos en este mundo? No es sobre la base de nuestros pensamientos, de nuestra ideología, de la estructura, de la institución que se ha conformado y que ha adquirido el poder por medio de la fuerza, por medio de la brutalidad en algunos casos y de la violencia, sino que es por medio de la manifestación del poder de Dios a través de la obra del Señor Jesucristo. Cuando se pregunta uno qué es lo que hace que la iglesia tenga esa presencia y ese poder en el mundo y que pueda realmente haber cambio y transformación, no es un interés político, no es un interés económico, aunque lamentablemente con frecuencia se ha vinculado con estos aspectos, no es un interés político, económico, no es un interés antropológico por la pasión por las masas y la situación de los hombres que se encuentran en condiciones deplorables y de necesidad.
la autoridad nuestra no es sobre la base de lo que nosotros podemos hacer y cambiar en el mundo, no es sobre la base de la capacidad que tenemos nosotros de hablar por nuestra propia cuenta, de nuestro gran conocimiento, de nuestra gran inteligencia. Es sobre la base del poder de la obra del Señor Jesucristo, del poder del nombre del Señor Jesucristo. Ante esa pregunta que se le hace entonces los apóstoles, Pedro y Juan, Pedro en particular responde de esta manera: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga, se nos cuestiona, se nos pregunta acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Se le está preguntando cómo fue que fue bendecido, beneficiado aquel hombre. No hay una expresión de gozo y alegría porque aquel hombre se encuentra en una condición mucho mejor que la que estaba. Se está cuestionando ahora sobre la base del actuar de los apóstoles. Entonces Pedro dice: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Esa es la clave, esa es la autoridad sobre la cual ellos actuaban, sobre la cual ellos predicaban, sobre la cual ellos sanaban, y la autoridad que los hace confrontar al liderazgo. Veremos más adelante que ellos tienen una valentía. El término que se usa en la versión Reina Valera 60 es denuedo, esa valentía, esa actitud de tener valor ante las autoridades. Ellos van a en manifestar una manera de decir: no aceptamos sus determinaciones, su cuestionamiento. Nuestra autoridad es mayor que la autoridad de ustedes. La autoridad de ustedes, al final de cuentas, ellos les van a decir, no es autoridad de Dios. Ellos eran tenidos, los miembros del Sanedrín, como la manera como Dios se manifestaba en el mundo, y lo que ellos decidían y determinaban era la palabra final de Dios, porque ellos eran los sacerdotes, ellos eran los doctores de la ley, ellos eran los líderes espirituales. Pero Pedro les va a decir que hay un nombre que todavía tiene más autoridad que lo que ellos pretenden representar, porque al final de cuentas, porque ellos rechazaron al ungido de Dios, y Dios actuó contrariamente al resucitarlo y exaltarlo, ha demostrado que la autoridad de ellos ya no es la autoridad de Dios. La autoridad de Dios está en el nombre de Jesucristo. Y ellos desafían la autoridad de aquellos hombres en el nombre del Señor Jesucristo. Y les dicen que es en el nombre de Jesucristo que aquel hombre fue sanado. Eso es lo que nos da como cristianos autoridad a nosotros. No nos da autoridad nuestro dinero, nuestro poder, nuestra fama. No nos da la autoridad nuestra condición social. No nos da la autoridad el poder material que tengamos detrás de nosotros. Lo que nos da la autoridad para predicar, para bendecir a las personas, es el nombre de Jesucristo, porque Él es el que ha sido aprobado y reconocido por Dios. No debemos olvidar esto, que Jesucristo es aquel que tiene el aval divino, no ningún hombre, no ninguna persona sobre esta tierra. Es Jesucristo, el Hijo de Dios, el que tiene la autoridad del Padre. Y es en el nombre de Jesucristo que nosotros predicamos. Y eso es lo que el Señor Jesucristo le dijo a los apóstoles al partir, que ellos habrían de ser testigos de las cosas que ellos habrían de hacer. Otro aspecto importante e interesante de este pasaje es por la pregunta de la potestad. Recordemos que el Señor Jesucristo le dijo a los apóstoles que la iglesia habría de recibir poder cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo, y a partir de entonces podrían ser testigos por todo el mundo. Y eso es definitivamente lo que podemos ver manifiesto en esta porción, porque el versículo 8 dice que entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes. El Señor Jesucristo les había advertido a ellos que no se preocuparan qué era lo que habrían de decir cuando los llevaran ante los hombres y frente al concilio, sobre lo que habrían de responder y qué palabra habrían de decir, porque el Señor Jesucristo les dice que el Espíritu Santo habría de darles la palabra que ellos habrían de responder, y que lo que el Espíritu les diera, eso dijeran. El apóstol Pedro en su carta dice, en su primera carta dice que debemos estar preparados para presentar razón y defensa de la fe que nosotros tenemos en el Señor Jesucristo.
Y esa preparación es una preparación espiritual que depende de la manera como nosotros somos llenos y controlados por el Espíritu Santo. Todos los cristianos que han puesto su fe en Jesucristo han sido llenos del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo nos ha bautizado. El Espíritu Santo ha venido a habitar en nosotros. El apóstol Pablo dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Y por medio de ese Espíritu que está en nosotros, nosotros somos empoderados para compartir el mensaje del Evangelio del Señor Jesús. Y no tiene autoridad nuestro mensaje si no es un mensaje dado en la llenura del Espíritu Santo. Y ese es el poder, esa es la potestad, porque lo que nos da a nosotros la autoridad y la potestad es ese Espíritu, que no es un espíritu de temor, no es un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, del actuar de Dios en nosotros. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, dice el apóstol Pablo, sino de poder, para poder compartir el mensaje del Evangelio. Y en ese poder, en esa autoridad es que aquellos apóstoles actúan. No es la autoridad sobre la base de lo que nosotros somos y hacemos, es la autoridad sobre la base del Espíritu que tenemos, y Él es el que habla a través de ellos, pero también en el nombre de Jesucristo. El versículo 12 es muy conocido, pero es muy importante. Dice así: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Este versículo es importantísimo porque establece la base de la predicación del Evangelio y establece la base de la transformación que Dios ofrece a la humanidad. En ningún otro hay salvación. El concepto de salvación no solamente es un concepto que tiene que ver con aspectos espirituales. En cierta manera el Nuevo Testamento habla de la salvación también como una salvación que afecta a toda la creación. Porque en Jesucristo, dice el apóstol Pablo, se ha ofrecido la reconciliación no solamente a los hombres, sino es una reconciliación que también afecta a la creación. Vivimos en un mundo altamente preocupado por la situación ecológica, por el cambio del clima y por todo el mal y el daño que como raza humana hemos estado haciendo al planeta en que vivimos. Como humanos nosotros, en vez de traer salvación a la creación, al ambiente en el cual estamos, lo que traemos es destrucción, deterioro, aniquilamiento. Pero en Jesucristo y en el nombre de Jesucristo y por el mensaje que nosotros predicamos de la obra que Jesucristo hizo en la cruz, pero también por el hecho de que Él fue resucitado y de esa manera anticipó el cambio definitivo que Dios ofrece no solamente al hombre sino a toda la creación, y que ha ascendido a los cielos y está en la presencia de Dios y se encuentra desde ahí esperando algún día volver a gobernar este mundo, no solamente para establecer la autoridad divina, sino para traer el beneficio total y algún día hacer cielos nuevos y tierra nueva. Es en esa esperanza, en ese mensaje de salvación que nosotros podemos ofrecer a la humanidad esperanza también en medio de esta situación angustiante que muchas veces hace que nos preocupemos por lo que va a pasar con nuestra situación de vida. En ningún otro hay salvación, solo en Jesucristo hay esa esperanza, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ningún científico, ninguna decisión humana, ninguna metodología que nosotros podamos anticipar, nada, absolutamente nada puede traer esperanza al hombre y a la humanidad, sino únicamente el nombre de Jesucristo. Y esa es nuestra autoridad. Por eso es que como iglesia seguimos predicando el Evangelio, porque el mensaje del Evangelio es lo único que realmente nos da ánimo, lo que nos da la oportunidad de levantar nuestra mirada y ver hacia adelante y ver por encima de las circunstancias negativas del mundo en que estamos, de una humanidad que cada vez se deteriora más en lo moral, en lo espiritual, en lo social, en un cataclismo económico que puede anticiparse, y nos preocupa sobre lo que va a pasar con nosotros, pero en Jesucristo se ofrece salvación. Y no es únicamente salvación espiritual, es la oportunidad de traer al mundo ese cambio que se anhela tanto. Y eso está expreso en los profetas del Antiguo Testamento, cuando se anticipa que algún día Dios va a venir a establecer su reino sobre este mundo. Esa es la salvación que nosotros anhelamos y anticipamos. Ante esa respuesta, ante ese valor, ante ese arrojo que demuestran los apóstoles,
Continúa diciendo el versículo 3, entonces viendo el denuedo, valor, valentía, arrojo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¡Qué expresión más impresionante! Reconocían que habían estado con Jesús. Recordemos lo que el Señor Jesucristo había hecho cuando escogió a los apóstoles. Los escogió para que estuvieran con Él, para que aprendieran de Él, para que vieran cómo es que Dios se manifestaba y se expresaba. Y ese poder y esa autoridad que ellos demuestran es el poder y la autoridad misma de Jesucristo, que no se amedrenta ante las amenazas de los hombres. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Ellos reconocen que no pueden negar lo que ha ocurrido con la sanidad de aquel hombre. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Ellos reconocen la autoridad que los apóstoles habían manifestado. No quieren que sigan predicando en el nombre de Jesús. El nombre de Jesús a ellos les causa pánico, temor, porque se dan cuenta que está haciendo estragos en su condición de liderazgo, porque ellos realmente ya no representan ni reflejan la autoridad divina. Ahora hay una autoridad nueva. Esa autoridad está en el nombre de Jesús. Ya no es la palabra de los sacerdotes, ya no es la palabra de los saduceos, ya no es la palabra de los escribas ni de los fariseos. Es la palabra del nombre de Jesús la que tiene poder y autoridad. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir las cosas que hemos visto y oído. Ellos habían sido nombrados testigos de Jesús, testigos de las cosas que habían visto y oído. Y lo que ellos habían visto era de tal manifestación y del poder de lo que Dios había hecho con Jesús. Y eso es lo que Pedro ha estado diciendo en sus mensajes en estos primeros capítulos del libro de los Hechos, que ellos no podían dejar de decirlo. Ellos entonces, dice, les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. El poder de los apóstoles, la autoridad de los apóstoles, la base de su predicación es el nombre de Jesús en el poder del Espíritu Santo. Y eso es lo que permite que ellos puedan mantenerse de pie en aquel concilio, en aquel Sanedrín, ante hombres poderosos de influencia, poderosos económicamente, poderosos en conocimiento, poderosos en palabra, pero esos hombres no tienen palabra que decirles porque reconocen que están predicando en el nombre de Jesús y no pueden negar lo que se había manifestado. Tras ser puestos en libertad, ellos vuelven a los suyos. Y lo que va a ocurrir aquí es una manifestación más del poder de Dios, de la base sobre la cual ellos estaban actuando. Y lo que nos va a dar a nosotros la idea de qué debe ser la base de nuestra predicación, de nuestra enseñanza como iglesia. No es nuestra tradición, no es nuestra capacitación, no es nuestro conocimiento, no es nuestra preparación académica lo que va a hacer que nosotros tengamos autoridad a la hora de predicar. Lo que va a tener autoridad a la hora de predicar es que lo hagamos en el poder del Espíritu Santo que ha venido sobre la iglesia, que exaltemos el nombre de Jesucristo, porque es en el nombre de Jesucristo que se ha obrado salvación a los hombres, y que lo hagamos realmente para honra y gloria de Dios. No es para lo que nosotros queremos lograr, alcanzar, no es para nuestro beneficio personal, social, económico, corporativo, sino realmente es para que el hombre sea cambiado y transformado por el mensaje del Evangelio del Señor Jesús, que trae esperanza para el individuo, para la sociedad y para la humanidad. Así que puestos en libertad, dice, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron,
Soberano Señor, Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ellos reconocen lo que había ocurrido, cómo se habían opuesto al ungido de Dios, al Señor Jesús, aquel que Él había enviado, aquel a quien Dios había escogido para hacer, por medio de quien Él habría de traer no solamente la salvación al individuo, sino la salvación a la humanidad. Aquellos que se habían levantado en contra de él, que incluía al liderazgo religioso, al liderazgo político de la nación, y a aquellos que estaban gobernando la nación, que son representados por medio de Herodes y Pilato. Ante esa situación, ellos ruegan al Señor, no que los proteja, sino que los anime a continuar predicando el nombre de Jesucristo en su poder. Mira ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y esa es la clave de lo que nosotros hacemos como iglesia. Nada tiene sentido, nada tiene significado ni importancia de lo que como iglesia podamos hacer si no lo hacemos mediante el nombre del santo del Santo Hijo de nuestro Dios, del nombre del Santo Hijo Jesús. Eso es lo que realmente nos da la autoridad, nos da sentido, nos da razón de ser, que Jesucristo sea siempre mantenido como aquel que es la base, la clave. El apóstol Pedro, en estas palabras que dice aquellos, dice que Jesucristo había sido hecho la piedra angular que ellos habían rechazado. Versículo 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Es interesante que en esta expresión hay un juego de palabras, porque se entendía que los escribas eran los edificadores de la nación, eran los que les daban su composición y la base para lo que construía la estructura social y espiritual. Y esos edificadores habían rechazado a la piedra escogida por Dios, esa piedra angular que daba la fuerza y la fortaleza al edificio. Esa piedra angular es la base de lo que nosotros somos y hacemos. Y Pedro lo menciona en su primera carta en el capítulo 2, hablando precisamente que es la base de esa piedra angular que nosotros hemos sido construidos como iglesia. En 1 Pedro capítulo 2 el apóstol nos dice de esta manera, a partir del versículo 8, dice así, o versículo 6. Por lo cual también contiene las escrituras: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzada. Para vosotros pues los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes a lo cual fueron destinados. Es sobre la base de esa piedra angular que nosotros crecemos. Versículo 4. Acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Así que Pedro confirma la importancia de mantener el nombre de Jesucristo exaltado y que sea siempre la base y el fundamento de lo que nosotros hacemos. No es nuestra tradición eclesiástica, no es nuestro sistema doctrinal, no es nuestro sistema de interpretación lo que es importante. Aunque sí son cruciales en el desarrollo de la iglesia, al final de cuentas lo único importante es que prediquemos exaltando el nombre de Jesucristo. Y eso es precisamente lo que piden aquellos cristianos tras haber vuelto Pedro y Juan de ser
puestos en audiencia en el Sanedrín. Piden a Dios que les conceda que con todo denuedo hablen su palabra, mientras extiende Él su mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios, tal como había ocurrido con aquel hombre cojo, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Lo que hagamos como iglesia no tiene sentido, no tiene propósito, si no lo hacemos en el nombre de Jesús, porque esa es nuestra autoridad. Nuestras reuniones, nuestras actividades, nuestros programas, nuestros proyectos, todo lo que nosotros emprendamos como cristianos no tiene sentido si no es hecho en el nombre de Jesús. El versículo 31 menciona lo siguiente: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ahí se manifiesta que Dios responde a su petición. ¿Y cómo responde? Con la manifestación del poder del Espíritu Santo, porque es en ese poder que nosotros actuamos. Y hablaban, dice, con denuedo, con valentía, con ánimo, con arrojo, con coraje, la palabra de Dios. Lo que nos da base a nosotros para ser cristianos, para estar firmes y seguros de lo que somos, para estar convencidos de nuestra vida espiritual y del cambio transformador que Cristo ha hecho en nuestra vida, es precisamente el nombre de Jesús. Como dice el apóstol Pedro, como leímos en el versículo 12, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es en el nombre del Señor Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo que nosotros como iglesia podemos predicar el Evangelio. Y ese Evangelio es el que va a cambiar y transformar a las personas que responden en fe a la predicación de la palabra del Señor. ¿Cómo respondemos nosotros a la palabra del Señor? ¿Cuál es la fuente de autoridad de la palabra que nosotros predicamos? ¿Sobre qué base estamos nosotros construyendo nuestro trabajo, nuestro servicio a Dios, el ministerio que nosotros hacemos para con Él? Si no lo estamos haciendo en el nombre de Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo, eso fracasará. Y a lo largo de la historia de la iglesia, en los 20 siglos que han transcurrido, ha habido muchos fracasos y muchas fallas. Ha habido iglesias que han desaparecido, iglesias que han pasado al olvido y han pasado a la historia, porque han perdido la perspectiva de qué es la base y la autoridad de la existencia y predicación de la iglesia, el nombre de Jesucristo. Y han perdido el poder en el cual se debe actuar, que es en el poder del Espíritu Santo. Han confiado en fuerzas humanas, han confiado en recursos y medios humanos, y se han olvidado que lo que nos brinda a nosotros es esa autoridad, ese poder, son el Espíritu Santo que ha sido derramado en nosotros y el Señor Jesucristo que ha sido exaltado a los cielos, en cuyo nombre predicamos salvación a toda la humanidad. ¿Cuál es la base y autoridad de nuestras vidas? ¿Cuál es la base y autoridad de nuestro ser y hacer como iglesia? Que sea el nombre del Señor Jesucristo y que podamos predicar el Evangelio en el poder de ese Espíritu Santo, del cual se nos anima en palabras del apóstol Pablo a que seamos llenos del Espíritu Santo. Busquemos la llenura del Espíritu Santo y prediquemos el nombre del Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga y les dé un bendecido resto de día domingo.